Muy buenos días, mi nombre es Brian Serra Silvestre, matrícula LR 2025 02715. Y en esta ocasión voy a presentar el tema del centro de gravedad y el centroide, dos conceptos los cuales son fundamentales en la física y en diferentes áreas de la ingeniería. A lo largo de este video explicaré qué significa cada uno de estos conceptos, cuáles son sus diferencias, su importancia y algunas de sus principales aplicaciones en la vida cotidiana y en el ámbito profesional. Antes de comenzar, es importante entender que prácticamente todos los objetos que nos rodean tienen un peso y una forma determinada. Cuando construimos un edificio, diseñamos un automóvil, fabricamos un puente o incluso sostenemos algo en la mano, intervienen principios relacionados con el equilibrio. Uno de esos principios es el centro de gravedad, que nos ayuda a conocer dónde se concentra el peso de un cuerpo. Otro es el centroide, que nos permite identificar el centro geométrico de la figura. Conocer estos dos conceptos permite diseñar estructuras más seguras, mejorar la estabilidad de los objetos y evitar accidentes. El centro de gravedad es el punto de un cuerpo donde se considera que actúa todo su peso, aunque el peso realmente está distribuido por todo el objeto. Para facilitar los cálculos se supone que toda la fuerza de gravedad actúa en un único punto. Este punto es muy importante porque determina si un objeto permanecerá estable o si puede caerse. Cuando el centro de gravedad está bien ubicado respecto a la base de apoyo, el objeto mantiene el equilibrio. En cambio, si sale de esa base, el objeto pierde estabilidad y puede volcarse. Este concepto es utilizado constantemente por ingenieros, arquitectos, diseñadores, industriales y fabricantes de vehículos para garantizar la seguridad de sus proyectos. La posición del centro de gravedad depende de varios factores, como lo son eh, la forma de un objeto, que un objeto con una forma simétrica suele tener el centro de gravedad cerca de su centro, cerca del centro del objeto. Está también la distribución de la masa, donde se dice que si un objeto tiene más peso que en uno de sus lados, el centro de gravedad se desplazará hacia esa zona. También influye lo que es la posición del objeto. En algunos casos, al mover una parte del cuerpo o de una estructura, cambia la ubicación del centro de gravedad. Por eso, cuando una persona levanta una caja pesada o un deportista cambia su postura, su centro de gravedad también cambia para mantener lo que es su equilibrio. Ahora hablemos del centroide. El centroide es el punto que representa el centro geométrico de una figura plana. A diferencia del centro de gravedad, el centroide no depende del peso ni de la gravedad, sino únicamente de la forma geométrica del objeto. Es un concepto ampliamente utilizado en matemáticas, geometría e ingeniería para calcular áreas, diseñar estructuras y analizar diferentes tipos de figuras. Cuando una figura posee una densidad uniforme, el centroide y el centro de gravedad coinciden en el mismo punto. Sin embargo, cuando la densidad no es uniforme, ambos pueden encontrarse en posiciones muy diferentes. Ahora vamos con la diferencia entre centro de gravedad y centroide. Aunque muchas personas creen que ambos conceptos significan lo mismo, en realidad presentan diferencias importantes. El centro de gravedad está relacionado con la acción de gravedad y con la distribución del peso del objeto. En cambio, el centroide depende única y exclusivamente de la geometría de la figura.
Otra diferencia importante es que el centro de gravedad puede cambiar si cambia la distribución de la masa, mientras que el centroide únicamente cambia cuando cambia la forma de la figura. Podemos resumir diciendo que el centro de gravedad pertenece principalmente al estudio de la física, mientras que el centroide pertenece tanto a la geometría como a la ingeniería. Comprender el centro de gravedad y el centroide tiene una gran importancia, porque gracias a estos conceptos es posible diseñar lo que son edificios resistentes a terremotos, construir puentes más seguros y fabricar vehículos con mayor estabilidad. También, también permiten mejorar el diseño de máquinas industriales, aeronaves, embarcaciones y robots. En el deporte, los atletas utilizan estos principios para mantener el equilibrio durante diferentes tipos de movimientos. Incluso en nuestra vida diaria, cuando utilizamos el centro de gravedad sin darnos cuenta, por ejemplo, cuando caminamos, levantamos objetos o mantenemos el equilibrio sobre una bicicleta. En esas situaciones, a veces sin darnos cuenta, estamos utilizando lo que es el centro de gravedad. Las aplicaciones del centro de gravedad y el centroide son muy amplias. En la ingeniería civil permite calcular la estabilidad de edificios y puentes. En la arquitectura ayudan a distribuir correctamente las cargas dentro de una estructura. En la industria automotriz sirven para fabricar vehículos con menor riesgo de volcadura. En la aviación ayudan a distribuir adecuadamente el peso del avión para garantizar un vuelo seguro. En la robótica permite diseñar robots capaces de caminar y mantener su equilibrio. En la medicina también se utiliza para analizar la postura y el movimiento del cuerpo humano. Como podemos observar, estos conceptos están presentes en muchos o muchas de las actividades que hacemos diariamente en nuestra vida cotidiana. Y en conclusión, podemos decir que el centro de gravedad y el centroide son dos conceptos diferentes para, para son dos conceptos diferentes, pero relacionados estrechamente. El centro de gravedad representa el punto donde actúa el peso de un objeto, mientras que el centroide representa el centro geométrico de una figura. Ambos son fundamentales para comprender el equilibrio y la estabilidad, como también el comportamiento de los cuerpos. Su estudio ha permitido el desarrollo de construcciones más seguras, vehículos más estables y diseños de numerosas áreas de ingeniería mucho más eficientes. Conocer este tipo de principios no solo es importante para la física, sino también para entender cómo funcionan muchos de los objetos que utilizamos todos los días. Muchas gracias por su atención. A continuación estaré presentando tres ejemplos ilustrativos para reforzar los conceptos explicados. Ok, aquí tenemos los tres ejemplos ilustrativos del centroide. Como ejemplo uno tenemos el rectángulo. Como la figura es completamente uniforme, el centroide se encuentra exactamente en el centro, como podemos ver aquí. Si la base mide 20 centímetros y la altura 10 centímetros, el centroide estará exactamente a 10 centímetros del lado izquierdo y a 5 de la base, y a 5 centímetros de la base. Esto significa que ese es el punto donde la figura está equilibrada. Como segundo ejemplo tenemos el triángulo, el cual vemos aquí. El centroide en el triángulo no se encuentra exactamente en el centro visual de la figura, sino un poco más cerca de la base. Este punto se obtiene uniendo las medianas del triángulo
y donde las tres se cruzan aparece el centroide. Ese es el punto donde el triángulo puede mantenerse equilibrado. Y como ejemplo 3 y último tenemos el semicírculo. A diferencia de un círculo completo, el centroide no está en el centro del diámetro, debido a que solo la mitad del debido a que solo tenemos la mitad del círculo. El centroide se desplaza hacia la parte curva. Esto ocurre porque la forma ya no es completamente simétrica en la dirección vertical. Entonces podemos ver que el centroide del semicírculo se encuentra en esta área y no aquí como sería normalmente en un círculo completo. Entonces, estos han sido los tres ejemplos ilustrativos del centroide. Es cuanto. Esta es mi parte.